Buenos días, nosotros vamos a exponer el capítulo 19 del oído, el cual tiene como subtemas oído interno, oído medio, oído externo y sus correlaciones clínicas. Nuestro equipo está conformado por Pérez de la Cruz Luz Viviana, Flores Urquiza Víctor Eduardo y yo, Bernal Trejón y Abigail. El oído está constituido por tres partes, las cuales son el oído interno, el oído medio y el oído externo. A pesar de que estos tienen diferentes orígenes, van a funcionar como una sola unidad. El desarrollo del oído empieza en la cuarta semana con el oído interno. En la cuarta semana vamos a tener unas placas ópticas, las cuales son un engrosamiento de células del ectodermo superficial, las cuales se van a encontrar a cada lado del rombencéfalo. Estas placas ópticas van a tener una interacción mesenquimatosa que va a favorecer su invaginación, formando una vesícula óptica, que es esta que está aquí, de la cual el oído interno se va a originar. Esta vesícula óptica se va a transformar en un otocisto, el cual es una estructura que se formó como el resultado de la migración de células del ectodermo superficial, de neuroblastos y de células de la cresta neural. Este otocisto va a tener un componente ventral, el cual va a dar origen al sáculo y conducto coclear, y un componente dorsal, que da origen a los conductos semicirculares membranosos, conducto endolinfático y a los utrículos. Y estas son unas imágenes de cómo el otocisto se va a ir desarrollando al pasar los días y formando las estructuras del sáculo, el conducto coclear, el utrículo, los conductos semicirculares, el cual es el superior, uno lateral y uno posterior. Estas estructuras epiteliales que se formaron de ese modo se conocen de manera colectiva como el laberinto membranoso. Todas las estructuras que son del laberinto membranoso van a estar implicadas en el equilibrio, excepción del conducto coclear, el cual va a dar origen al órgano de Corti. La segunda división del oído es el oído medio. El oído medio está integrado por la caja timpánica y la trompa de Eustaquio. Aquí tenemos a la caja timpánica y a la trompa de Eustaquio o trompa faringotimpánica, las cuales constituyen al oído medio. El oído medio está cubierto por epitelio de origen endodérmico y deriva de la primera bolsa faríngea. La trompa de Eustaquio se extiende entre la caja timpánica y la nasofaringe. Los huesecillos del oído medio transmiten el sonido desde la membrana timpánica hasta la ventana oval. Aquí tenemos a los huesecillos del oído medio, martillo, yunque y estribo, también conocidos como la cadena osicular. Tenemos al mango del martillo en contacto con la membrana timpánica, después sigue el yunque, el estribo y la platina del estribo está en contacto con la membrana de la ventana oval. Esta cadena osicular de los huesecillos del oído medio deriva tanto del primer arco faríngeo como del segundo arco faríngeo. El martillo y el yunque derivados del primer arco faríngeo, mientras que el estribo está derivado del segundo arco faríngeo. Y el tercer componente o división del oído es el oído externo. El conducto auditivo externo se desarrolla a partir del primer arco faríngeo a manera de invaginación del ectodermo. Se separa de la cavidad timpánica por medio de la membrana timpánica o tímpano, y el tímpano está constituido por una cubierta de ectodermo superficial, una capa intermedia de mesénquima o mesodermo y un revestimiento endodérmico derivado de la primera bolsa faríngea. El pabellón auricular se desarrolla a partir de 6 protuberancias mesenquimatosas que surgen a lo largo del primer y el segundo arcos faringios. 3 protuberancias auriculares
del primer arco faríngeo coloreadas en rojo y 3 protuberancias del segundo auriculares del segundo arco faríngeo coloreados de color amarillo. Aquí tenemos una fotografía de un embrión de 6 meses con sus protuberancias auriculares. Y el segundo arco faríngeo da origen a la mayoría de las estructuras del pabellón auricular, a la fosa navicular, al hélix, a la concha, al antihélix y al antitrago, mientras que el primer arco faríngeo da origen al trago y desarrolla el conducto auditivo externo. Y al tiempo que la mandíbula crece en dirección anterior y posterior, los oídos que se ubican justo por detrás de esta estructura cambian de posición hasta alcanzar su ubicación característica a los lados de la cabeza, es decir, se desplaza hacia acá. Y los defectos del pabellón auricular a menudo se relacionan con otras malformaciones congénitas, como lo explicará mi compañera. Correlaciones clínicas, oído. La hipoacusia. La hipoacusia es una pérdida total o significativa de la audición. La hipoacusia congénita puede derivar de anomalías de las células ciliadas o del ganglio del nervio auditivo, que es la hipoacusia neurosensorial, o bien de defectos estructurales del conducto auditivo externo, el tímpano y la cadena ociliar, que sería la hipoacusia conductiva. De todos los casos, el 50% es de origen genético y puede implicar a genes con patrones de herencia autosómica dominante, recesivo o ligado al X. El síndrome de Treacher-Collins puede estar implicadas malformaciones del oído externo y el conducto auditivo, así como de la cadena osicular que genera distintos grados de hipoacusia conductiva. Aquí podemos ver que no hay un desarrollo correcto del oído externo. La mayor parte de los casos inducidos por otros factores se caracteriza por defectos neurosensoriales. Entre estos factores están las infecciones prenatales, como puede ser rubiola, citomegalovirus, herpes simple. También otros factores como la prematuridad y diabetes materna, o la isotretinoide, puede inducir los dos tipos de hipoacusia. El huesecillo que se afecta con más frecuencia en la hipoacusia conductiva es el estribo, y este hecho pudiera explicarse por su origen único. La inmovilidad del estribo, anquilosis, es la anomalía más común y suele afectar a ambos oídos. Los defectos del oído externo son comunes, incluyen anomalías menores y mayores. Son relevantes ante el trauma psicológico y emocional que puede causar por el hecho de que a menudo se relaciona con otras malformaciones. Esta asociación se debe en parte del hecho de que el oído externo deriva de las células de la cresta neural y que este tipo de células contribuye al desarrollo de muchas otras estructuras, como la cara, el cráneo y el corazón. Así, los defectos del oído externo sirven como indicios para explorar en forma cuidadosa a los neonatos e identificar otras anomalías. Todos los síndromes cromosómicos frecuentes y la mayor parte de los menos comunes tienen anomalías ópticas como una de sus características. Los apéndices y los senos, colombas, preauriculares, son lesiones por redundancia cutánea y depresiones superficiales respectivamente, que se ubican por delante del pabellón auricular. Aquí podemos observar uno pequeño. Los senos preauriculares se forman cuando la invaginación de los tejidos del primer arco para formar el conducto auditivo externo no ocurre en forma apropiada. Los apéndices preauriculares pueden presentarse cuando la expresión inapropiada de los genes que regulan el desarrollo del oído externo da origen a duplicaciones del crecimiento tisular y su diferenciación, al igual que otros defectos del oído externo. Con frecuencia ambos se relacionan con otras malformaciones.